Buenos días, vamos a ir sentándonos ya y empezando la sesión general de hoy. Hoy le toca servicio de neurología. Daniel y José, su presidente de cuarto año, nos van a hablar sobre los nuevos criterios, ¿no? Los esclerosis múltiple. Efectivamente. Buenos días. ¿Se escucha bien? No, no se escucha. ¿Qué? Ah, vale. Sí, vale. Buenos días a todos. Como ha dicho Isa, somos José Pierna, mi compañero es José Pierna Gorda, yo soy Daniel Maroto, somos residentes de último año de neurología y en la sesión de hoy queríamos hablar sobre esclerosis múltiple, fundamentalmente porque se acaban de publicar muy recientemente los nuevos criterios diagnósticos y por tanto es un tema de actualidad dentro de la especialidad. Para ello, en primer lugar, haremos una breve introducción con una perspectiva histórica y un poquito unos conceptos básicos sobre la enfermedad que nos sirvan de hilo conductor para luego entender las novedades de los criterios diagnósticos. Con lo cual vamos a empezar definiendo la enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica que causa desmielinización y neurodegeneración en el sistema nervioso central, que como sabéis incluye el encéfalo y la médula espinal. Afecta predominantemente a mujeres entre 20 y 40 años de edad y actualmente está considerada la principal causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes en los países occidentales, lo cual pone un poco de manifiesto la trascendencia a nivel social de esta enfermedad. Esta línea del tiempo la traemos un poco para mostrar la evolución de los criterios diagnósticos desde un enfoque más enfocado en lo que es a la clínica, pasando finalmente a un enfoque mucho más biológico de la enfermedad. De manera que en las últimas revisiones de los criterios de McDonald, que es como se llaman los criterios de esclerosis múltiple, ha habido varios hitos muy relevantes. En primer lugar, en el 2001 se introdujo por primera vez la resonancia magnética dentro de los criterios diagnósticos y en el 2017 se introdujeron las bandas oligoclonales como equivalente a la diseminación en tiempo que veremos mejor posteriormente. Y finalmente llegaríamos ya al 2024, que es donde se revisaron los actuales criterios. Digo criterios de 2024 porque la revisión en sí misma tuvo lugar a lo largo del año 2024, pero la publicación como tal de manera oficial ha sido muy recientemente, concretamente en septiembre de 2025. Lógicamente, las revisiones de los criterios se hacen con el objetivo de conseguir cada vez un diagnóstico más precoz de la enfermedad, de manera que podamos instaurar un tratamiento modificador de la enfermedad en un momento en el que haya menor pérdida axonal, con lo que conseguiremos que el tratamiento sea más exitoso y que la enfermedad esté mucho mejor controlada. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de los síntomas de presentación. Al final, no hay una manera patognomónica de presentación de la enfermedad, sino que se puede presentar de múltiples formas. Los pacientes nos pueden contar la primera vez que vienen a la consulta o a urgencias una alteración de la función visual, pueden contar un signo de Lermite, que ya sabéis que es esa descarga eléctrica a lo largo de la espalda cuando se flexiona el cuello. También puede aparecer en forma de clínica sensitiva, en forma de trastornos del equilibrio, trastornos de la marcha, visión doble o trastornos esfinterianos e incluso trastornos cognitivos. Todos estos síntomas, así de manera aislada, no son tan útiles y lo que sí que es realmente útil a nivel clínico es conocer la forma en que se presenta, porque como digo, un síntoma aislado puede tener o no tener significación, pero si se presenta dentro de un síndrome y con una instauración típica de un síndrome desmielinizante es lo que a nosotros nos va a ayudar a nivel clínico. Por tanto, a nivel de formas de presentación, tenemos tres maneras fundamentales en las cuales la esclerosis múltiple se puede presentar. En primer lugar, en forma de brotes, también en forma de progresión, que esto está en boga actualmente en el ámbito de la esclerosis múltiple porque no es tan conocido, pero también es muy importante y está más relacionado con la parte neurodegenerativa de la enfermedad, y también se puede presentar como síndrome radiológico aislado, por sus siglas en inglés un RIS, que después veremos con mayor detenimiento. Por tanto, primero vamos a hablar del primer tipo de presentación, que es la forma más conocida y sería la forma en brotes. Un brote se define como un déficit neurológico de instauración progresiva que tiene que durar más de 24 horas y al menos 24 horas estar separado del anterior por al menos 30 días y que no se deba a factores intercurrentes que puedan estar propiciando una exacerbación de sintomatología secuelar previa que tenía el paciente. Los brotes, al final lo que he dicho, la sintomatología aislada no es tan relevante, sino cuando la sintomatología se presenta en forma de lo que es un brote que puede ser de distintas topografías. Y vamos a hablar muy brevemente de los principales tipos de brotes por orden de frecuencia.
Esto mencionarlo únicamente que cuando es el primer brote es lo que se denomina síndrome clínico aislado, cuando aparece en un paciente que todavía no tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple y que por tanto se define como un cuadro sugestivo de un episodio desmielinizante en una paciente que todavía no tiene el diagnóstico. Entonces, como decía, el brote más frecuente por frecuencia sería en forma de neuritis óptica, que ya sabéis que es esa afectación de la agudeza visual, normalmente en el caso de la esclerosis múltiple unilateral, que suele acompañarse también de discromatopsia, de dolor con los movimientos oculares y que normalmente no tiene ningún hallazgo en el fondo de ojo porque suele ser retrovulvar. El segundo brote por frecuencia sería a nivel troncoencefálico. Al final, el tronco del encéfalo, como sabéis, es una estructura estratégica a través de la que cruzan múltiples vías motoras hacia la médula y vías sensitivas que suben hacia el tálamo y la corteza. Y, por tanto, varios de los síntomas van a ser derivados de eso en forma de clínica sensitiva y clínica motora. También aquí se encuentran numerosas conexiones con el cerebelo, con lo cual también va a poder debutar como alteraciones del equilibrio y la marcha. Y también se encuentran aquí los núcleos de muchos de los pares craneales y, por tanto, también se puede presentar en forma de diplopia, en forma de afectación de alguno de estos pares craneales. Y esto es lo que nos hablaría de un brote a nivel troncoencefálico. El tercer brote más frecuente sería la mielitis, en forma de mielitis, y a través de la médula también cruzan múltiples vías, también motoras y sensitivas, se controlan los esfínteres, los arcos reflejos, y en este caso, en el caso de la esclerosis múltiple, suele ser una afectación pequeña y periférica, con lo cual suele dar sintomatología parcial, con una distribución normalmente asimétrica, puede haber una afectación motora de una pierna, sensitiva de la contralateral, o bien una alteración sensitiva el pie que va extendiendo hacia el abdomen hasta llegar a un nivel sensitivo. Y el cuarto en frecuencia serían los brotes hemisféricos, que serían los que se caracterizan por una alteración sensitiva o motora de todo el hemicuerpo, incluyendo en este caso la cara. Entonces, a continuación lo que queríamos destacar es que se mencionan estos criterios y se mencionan todas las revisiones que se han ido haciendo recientemente, es que la esclerosis múltiple en la actualidad es un diagnóstico de exclusión, es decir, que tenemos que pensar en otros posibles diagnósticos que puedan explicar los síntomas de los pacientes antes de aplicar los criterios. ¿De acuerdo? Estos criterios solo se aplican cuando hemos descartado otras etiologías. Por ello, tenemos que estar atentos de distintas red flags en los síntomas que presentan los pacientes, si es una neuritis óptica atípica, por ejemplo, y hacer una batería de pruebas exhaustiva para descartar otras posibles causas, como puede ser la carencial o como puede ser la infecciosa, parainfecciosa, etc. En esta tabla veis un poquito el diagnóstico diferencial que tenemos que tener en mente cuando nos enfrentamos cuando tenemos un paciente con un episodio compatible con clínica desmielinizante. Entonces, ya hemos hablado de la presentación más típica, que serían los brotes, y ahora vamos a hablar de la progresión. La mayor parte de los pacientes debutan con clínica en forma de brote, pero hay un porcentaje que debuta la enfermedad en forma de progresión. La progresión se define como un déficit neurológico mucho más lento, clínica de al menos un año de evolución, mucho más insidiosa, de manera que en este caso no podemos echar la culpa, entre comillas, a un brote previo de la sintomatología del paciente. No es que el paciente haya tenido un brote, le haya quedado X secuela y por esa secuela tenga ciertas limitaciones, sino que es una clínica que ha ido apareciendo de manera insidiosa a lo largo del tiempo en forma de clínica pues de la índole que sea, motora, trastorno de la marcha, incluso alteraciones de la cognición. Según si predomina la forma en brotes o la forma progresiva, tenemos los distintos fenotipos de la enfermedad, remitente recurrente, primaria progresiva. Si empieza con brotes y luego entra en una fase progresiva es lo que se denomina secundaria progresiva, pero bueno, al final esto es más a nivel didáctico y, porque en la clínica no serían compartimentos tan estancos. Ya hemos hablado de brotes, después de progresión y otra de las formas de presentación y que veremos luego que es muy importante en los nuevos criterios diagnósticos es en forma de síndrome radiológico aislado, como he dicho por sus siglas en inglés, RIS. En este caso, ¿en qué consiste? Pues tenemos una paciente que viene por cefalea, por una caída, por un accidente, por el motivo que sea, se hace una resonancia magnética y de manera incidental encontramos lesiones típicas de esclerosis múltiple, es decir, se define como un hallazgo incidental de lesiones, como digo, típicas de la enfermedad, sin que el paciente haya presentado clínica compatible con un episodio desmielinizante. Entonces, esto también sería una manera de presentación de la enfermedad, aunque, bueno, como digo, tienen que ser lesiones típicas, dado que las lesiones de sustancia blanca, como veis en esta diapositiva, nos abren un amplio diagnóstico diferencial.
Y, bueno, respecto a las pruebas complementarias, también es un pilar muy importante para el diagnóstico de la enfermedad y, como acabamos de decir, en el 2001 fue un hito importante porque es cuando se introdujo la resonancia magnética. La resonancia magnética actualmente es una de las exploraciones complementarias más importantes que tenemos para el diagnóstico. Como hemos dicho, es importante también para el diagnóstico diferencial, que es bastante amplio, y nos ayudan a valorar tanto la carga lesional como la actividad inflamatoria, como veremos ahora. Estas serían las 4 topografías del sistema nervioso central en la que son las 4 localizaciones típicas que hasta ahora se consideraban los criterios diagnósticos de la enfermedad. Estas 4 topografías clínicas serían, por un lado, la topografía periventricular, por otro lado, la topografía yuxtacortical, que en el 2017 a este epígrafe se añadió las lesiones a nivel cortical. Luego tendríamos las lesiones infratentoriales a nivel del tronco, del encéfalo y del cerebelo, y las lesiones medulares. Y bueno, lo que había comentado previamente es que la resonancia nos ayuda a varias cosas. En primer lugar, nos ayuda a valorar la carga lesional, que básicamente se refiere al número de lesiones que tenga el paciente. Y nos ayuda a valorar la actividad de la enfermedad, de manera que si tenemos una resonancia con nuevas lesiones que no estaban presentes en la resonancia previa, eso quiere decir, va a favor de ese carácter crónico de la enfermedad y nos está diciendo que hay actividad de la misma, porque hay lesiones que no estaban previamente que ahora sí han aparecido. Y otra manera de medir la actividad de la enfermedad es con la captación de contraste. Normalmente, si nosotros ponemos contraste, no debería ser captado por las lesiones, no debería salir del vaso. Pero cuando ha habido una inflamación reciente, por la inflamación aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y entonces las lesiones captan contraste. Y esto lo que traduce es que hay una inflamación reciente. Con lo cual, si coexisten lesiones que captan contraste con lesiones que no captan, quiere decir que tenemos lesiones que son recientes y lesiones que ya están en fase de cicatriz, con lo cual nos habla un poquito también de lesiones en distintos estadios evolutivos y nos habla de ese perfil crónico de la enfermedad y nos dice que efectivamente hay actividad. Es muy importante en relación con lo previo conocer estos dos conceptos que hasta ahora eran los dos obligatorios para el diagnóstico, la diseminación en espacio y la diseminación en tiempo. La diseminación en espacio se refiere a presencia de lesiones, como su nombre indica, en al menos 2 topografías de las que hemos mencionado previamente a nivel del sistema nervioso central. Esto también se puede demostrar con evidencia clínica, pero al final lo que intentamos con la resonancia es adelantarnos un poquito, no esperar a que el paciente tenga que tener otro brote en otra localización para diagnosticar la enfermedad. Y la diseminación en tiempo, a lo que se refiere, también como su nombre indica, es que tengamos 2 lesiones en 2 momentos diferentes, que estén en distintos estadios evolutivos. Lo que hemos dicho previamente, que tengamos lesiones en una resonancia que no estaban previamente o que tengamos lesiones que captan contraste y que coexisten con otras que no captan contraste. De la misma manera, se puede diagnosticar con evidencia clínica, pero con la resonancia nos intentamos adelantar, y no solo con la resonancia, sino que en los criterios diagnósticos del 2017 se introdujeron las bandas oligoclonales dentro de los criterios diagnósticos como, digamos, equivalente para sustituir a la diseminación en tiempo. Estas bandas oligoclonales es una de las principales determinaciones que hacemos en la punción lumbar cuando estamos haciendo el diagnóstico de esta enfermedad y, bueno, son un marcador súper importante de carácter biológico, de carácter autoinmunitario de la enfermedad. Están presentes en la gran mayoría de los pacientes y tienen una alta sensibilidad y también su ausencia nos proporciona un alto valor predictivo negativo. Como acabo de comentar, desde 2017 son equivalentes, digamos, a la diseminación en tiempo. Y ahora vamos, sigue Pepe con los criterios. Hola, buenos días. Yo voy a presentar la revisión de los nuevos criterios de esclerosis múltiple, que como ha dicho Dani, salieron hace nada, aunque bueno, tienen el título de 2024 porque fueron presentados en el ECTRIMS, que es el Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple del año pasado, por el profesor Xavier Montalbán, que es el director del CENCAD, en el cual tuvimos la rotación externa Dani y yo recientemente. Bueno, estas son las novedades que voy a decir, vamos repasando una a una. Para empezar, el RIS, en los anteriores criterios diagnósticos no podía ser en ningún caso esclerosis múltiple, pero podemos ver que en estos nuevos criterios pues sí que puede ser en ciertas situaciones. Vale. Como ha dicho Dani, el RIS, el síndrome radiológico aislado, son hallazgos incidentales de lesiones típicas de la esclerosis
de esclerosis múltiple, pero sin sintomatología, como definió Okuda en el 2009. Pero aquí os traigo un gráfico de Lebrun de 2023 en el cual podemos ver que estos pacientes con diagnóstico de RIS, según los criterios de McDonald de 2017, pues con el paso del tiempo pues iban desarrollando clínica, entonces sí que cumplirían criterios de esclerosis múltiple. De hecho, la mayoría de los pacientes al cabo de 10 años ya cumplirían criterios de esclerosis múltiple. Por ello, en estos nuevos criterios se ha postulado como que el RIS sí que puede ser esclerosis múltiple si cumple diseminación en espacio y en tiempo, o si cumple diseminación en espacio y líquido cefalorraquídeo compatible, o diseminación en espacio con el signo de la vena central que comentaré más adelante. Vale. Estos puntos que voy a comentar a continuación nos sirven para una mayor aplicabilidad de los criterios de esclerosis múltiple. Para empezar, tenemos el nervio óptico como una nueva topografía de las 4 anteriores. Esta sería la quinta, dado que, como ha explicado Dani, la neuritis óptica es una presentación muy frecuente, de hecho es la primera en el 25-35% de los pacientes, e incluso en estudios por mortem se ha visto que la práctica totalidad de los pacientes tienen afectación del nervio óptico. Para hallar esta topografía disponemos de distintas pruebas complementarias, como son la resonancia, los potenciales evocados visuales o la OCT. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues como ha dicho Dani, pues no tiene que haber una mejor explicación para esta afectación del nervio óptico, es decir, debe ser un diagnóstico de exclusión y tiene que cumplir pues unas lesiones típicas que son de segmento corto, en ausencia pues, de afectación asmática prominente, perionitis o lesión longitudinalmente extensa. Y aparte de la resonancia, pues eso, disponemos de otras pruebas diagnósticas, como son los potenciales evocados, en los cuales vemos un aumento de la latencia de la onda P100 o una simetría entre ambos ojos. Y en cuanto a la OCT, pues bueno, vemos una afectación de los índices de engrosamiento, que los podemos medir tanto en las capas de fibras neuronales de la retina peripapilar, con un grosor mayor o igual a 6 micras, o en la capa de células ganglionales y de plexiforme interna o una simetría entre ambos ojos. Aquí traigo un caso paradigmático de por qué es tan importante añadir esta nueva topografía a los criterios, dado que se trata de una mujer de 33 años que debuta con una neuritis óptica del ojo izquierdo, que podemos ver en una resonancia con saturación grasa en la imagen C, y en la imagen D vemos cómo capta contraste. Aparte vemos como también tiene una lesión, bueno, este es el nervio óptico izquierdo, que es sin contraste, que se veía la lesión y aquí captando contraste. Y aparte las distintas topografías vemos que no tendría la topografía de la médula, tampoco tendría cortical, justacortical, ni de troncoencéfalo infratentorial, pero sí que tendría periventricular. Entonces esta paciente con los anteriores criterios no cumpliría criterios para esclerosis múltiple, pero con los nuevos, al tener una lesión periventricular y otra nervio óptico, sí que cumpliría diseminación en espacio y como reata contraste en el nervio óptico, pues sí que tendría criterio de diseminación en tiempo. Por lo tanto, sí que cumpliría los criterios. Bueno, esta es una tabla de diagnóstico diferencial de la neuritis óptica que se puede dar en otras enfermedades desmielinizantes, pero mejor os traigo un esquema que es más sencillo. Podemos ver como en la esclerosis múltiple la lesión suele ser unilateral, mientras que en la neuromielitis óptica y en el MOGAD suele ser bilateral, y con una afectación que puede ser aislada quiasmática en la neuromielitis óptica, mientras que en el MOGAD suele haber una afectación más extensa, que incluso puede llegar a comprometer el quiasma, siendo la afectación quiasmática rara en la esclerosis múltiple. Esta imagen la traía para ver un poco la correlación entre la OCT y la resonancia magnética, que son ambas pruebas se pueden utilizar para esta topografía, al igual que los potenciales evocados en los cuales vemos un aumento de la latencia de la onda P100. Continúo con la actualización de los criterios de diseminación en espacio. Como hemos dicho, hay una nueva topografía que es el nervio óptico, independientemente de si es sintomático o no. Estas son las 5 topografías. Y además se añade que si un paciente tiene síntomas típicos o lesiones típicas en al menos 4 topografías,
con esto ya sería suficiente para el diagnóstico de esclerosis múltiple. No haría falta diseminación en tiempo, ni líquido cebolorraquídeo, ni ningún otro criterio. Y en pacientes con enfermedad progresiva, 2 lesiones en médula, pues también serían suficientes para la diseminación en espacio. Como ha dicho Dani, la diseminación en tiempo bueno, dejó de ser necesaria en el 2017. ¿Qué ocurre? Que es verdad que mejora la especificidad, pero muchas veces esto retrasa el diagnóstico, con lo cual retrasa el tratamiento y empeora el pronóstico porque aumenta la actividad de la enfermedad. Ya en el 2017 se introducieron las bandas oligoclonales como sustituto de la diseminación temporal y en estos nuevos criterios se introduce el índice de cadenas ligeras libres capa como otro sustituto o como otro equivalente a la diseminación temporal o a las bandas oligoclonales. Traduce lo mismo que las bandas oligoclonales, una inflamación crónica intratecal, y lo bueno que tiene es que tiene una medición más rápida y es una técnica cuantitativa, mientras que las bandas oligoclonales es una técnica cualitativa. Vale, se unifican los criterios para esclerosis múltiple primaria progresiva y en brotes. Vale, previamente eran independientes, pero se ha visto por estudios anatomopatológicos y de imagen que realmente las diferencias que hay entre ambas son cuantitativas, no son cualitativas. Por ello, como se está tendiendo a un diagnóstico más biológico, como hemos visto previamente con el RIS, que nos basamos más en biomarcadores, ya sean de imagen o de líquido cefalorraquídeo, pues se juntan ambas entidades como en un continuum, un espectro de la enfermedad. Algunas consideraciones específicas de la primaria progresiva es que requiere progresión de al menos 12 meses y lo que he comentado antes de que con 2 lesiones a nivel medular ya cumpliría el criterio de diseminación en espacio. Como últimas novedades que también nos aportan mayor especificidad, tenemos el signo de la vena central, que es un concepto que ya se conoce desde el siglo XIX por anatomía patológica. Se veía como las lesiones en plata de la esclerosis múltiple rodean la vénula, como podemos ver en este esquema. Pero claro, en la persona viva, ¿cómo lo vemos? Pues mediante resonancia, ciertas secuencias específicas nos pueden ayudar a ver este signo, como vemos aquí en la imagen. Las secuencias son de susceptibilidad magnética o la ecoplanar segmental 3D ponderada entre 2 estrellas y tiene una serie de características estas lesiones. Son una línea fina, hipointensa o un punto pequeño en función del plano en el corte en el que lo encontremos. Mínimo tiene que encontrarse en 2 planos, siendo uno como representación de línea. El diámetro tiene que ser menor a 2 milímetros y tiene que recorrer parcialmente o totalmente la lesión, ubicándose en el centro. Para el signo de la vena central está la regla de las 6 lesiones, que consiste en que si tiene más de 10 lesiones, si 6 o más tienen el signo de la vena central, cumpliría la regla, y si tiene menos de 10 lesiones, la mayoría de lesiones deberían tener el signo de la vena central. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque hay pacientes con esclerosis múltiple que tienen más de 100 lesiones y sería muy poco rentable ponerse a contar una a una. Entonces, con esta regla lo simplificamos un poco. Este signo aumenta la especificidad, ya que es muy específico de esclerosis múltiple y nos ayudaría sobre todo a diferenciar entre enfermedades vasculares, migrañas, enfermedades inflamatorias. Se puede utilizar también en el diagnóstico, entonces se cumpliría el criterio de esclerosis múltiple si presenta síntomas típicos, diseminación en espacio y el signo de la vena central, con la regla de los 6, o si presenta síntomas típicos, lesiones típicas, aunque sea solamente una topografía, cumpliendo el signo de la vena central y diseminación en tiempo o líquido cefalorraquídeo compatible. Aunque es muy específico, pues como todos los centros no pueden disponer de estas secuencias, pues no sería necesario para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Otra lesión típica son la lesión en anillo paramagnético, PRL por sus siglas en inglés, que el concepto, bueno, son lesiones que están activas, pero tienen un núcleo inactivo que está rodeado de microglía que es activada por la carga de hierro. Aquí veis una imagen de anatomía patológica donde se ve muy bien. Entonces, estas lesiones, al igual que el signo de la vena central, pues se pueden ver en resonancia, no hace falta llegar a la anatomía patológica y son raras en otras enfermedades. Aquí os traigo un caso de una vasculitis sistémica de una esclerosis múltiple, en la cual en las secuencias específicas para esta lesión podemos ver que se aprecia bastante bien y nos ayudaría en el diagnóstico diferencial.
También nos sirve para el diagnóstico de esclerosis múltiple si presenta sintomatología típica, lesiones típicas, aunque sea únicamente una topografía, con el APRL y diseminación en tiempo o líquido cefalorraquídeo. Y al igual que si es la vena central, pues no es necesaria para el diagnóstico, pero ayuda bastante. Y por último, hay algunas consideraciones especiales en función de la población. En mayores de 50 años, con factores de riesgo cardiovascular o con cefalea tipo migraña, pues sería altamente recomendable pues, para el diagnóstico de esclerosis múltiple que cumpliese alguno de estos 3 puntos, como una lesión medular, líquido cefalorraquídeo compatible o el signo de la vena central. Y en población pediátrica también sería recomendable pues que si la presentación es en forma de ADE, que es la encefalomielitis diseminada aguda, pues que se repitiese otro episodio o que tuviese nuevas lesiones más allá de 90 días del primer episodio, dado que esta forma de presentación es bastante común en niños. Y también se recomienda obtener anticuerpos anti-MOG, sobre todo en menores de 12 años, ya que el MOGAD es una presentación prevalente en esta edad. Y si cumpliese criterios del signo de la vena central, pues también sería bastante de ayuda. Aquí os traigo un algoritmo que podemos ir siguiendo, en el que está bastante bien resumido todo, que si presenta síntomas, pues bueno, vemos la historia clínica, la imagen, diagnóstico diferencial. Si no hay una explicación mejor que esclerosis múltiple, pues nos vamos a este punto en el cual si tiene 2 lesiones, 2 o más lesiones, o en el caso de que sea progresiva, si tiene mayor de 2 meses de evolución, o 2 lesiones en médula espinal, como he comentado antes, pues se cumpliría criterios si añadiésemos líquido cefalorraquídeo compatible, el signo de la vena central, diseminación en tiempo o el caso de que cumpliese 4 o 5 topografías, como he comentado anteriormente. Y en el caso de que únicamente presente una topografía, pues podría ser diagnóstico de esclerosis múltiple si cumpliese el líquido cefalorraquídeo con el signo de la vena central, el líquido cefalorraquídeo con la PRL, diseminación en tiempo con el signo de la vena central o diseminación en tiempo con la PRL. Y en este algoritmo vemos el RISC, es decir, en el caso de que no tenga una sintomatología típica, pues vemos igual la historia médica, la prueba de imagen, el diagnóstico diferencial. Si vemos que no tiene una mejor explicación que la esclerosis múltiple, pues se podría hacer el diagnóstico si disponemos de 2 topografías y además le añadimos el líquido cefalorraquídeo, el signo de la vena central o la diseminación en tiempo. Y como conclusiones, a ver, los nuevos criterios tienden a un diagnóstico biológico, al igual que en otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que a través de los biomarcadores, ya sean en imagen o en líquido cefalorraquídeo, nos ayudan a diagnosticar la enfermedad. Como hemos visto previamente, el síndrome radiológico de estado, al no tener clínica, pues no era diagnóstico de enfermedad, pero como hemos visto, pues realmente con los biomarcadores, ya sean de imagen o de líquido cefalorraquídeo, vemos que estas entidades al final sí que acaban presentando esclerosis múltiple. Y también nos ayuda un poco a consolidar y a enmarcar con los mismos criterios la forma de brotes y la forma primaria progresiva. Como hemos visto, tenemos nuevas herramientas como la OCT o los potenciales que nos ayudan al diagnóstico de la quinta topografía, que es el nervio óptico. También tenemos las cadenas kappa, que pueden ser sustituto o equivalentes a las bandas oligoclonales y a la diseminación en tiempo. Tenemos nuevos signos, como el signo de la vena central y las PRL, que nos sirve tanto el diagnóstico como para el diagnóstico diferencial. Y, en definitiva, estos criterios nos permiten una mayor aplicabilidad, nos facilitan el diagnóstico, permitiendo un mejor manejo de la enfermedad para una correcta evolución. La bibliografía que hemos utilizado. Y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Yo quería hacer una pregunta, como los criterios, pero intentar afinar un poquito más en el diagnóstico definitivo, ¿no? Pero si posible, una vez que tienes el diagnóstico definitivo continuado de la clínica, inicias tratamientos, se hace un seguimiento de estrecho, como diferentes. Pues depende un poco también de la carga lesional que tenga el paciente, porque si tiene mucha carga lesional,
estaríamos recomendando un seguimiento, pero si resultamos a las cosas, sería interesante iniciar tratamiento para controlar la actividad de la enfermedad. Son criterios diagnósticos, no criterios de inicio del tratamiento, que bueno, puede parecer no, pero no es lo mismo, es criterio diagnóstico, pero no requiere que necesariamente una función de la valoración clínica o de valorar. Pero bueno, sí que es cierto que antes había muchos pacientes que claramente se veía que era todo muy compatible con esclerosis múltiple, pero no tenía diagnóstico, no se puede iniciar tratamiento, entonces sobre todo para ese perfil de pacientes pues va a ser beneficioso porque va a poder empezar a controlar la enfermedad antes de que tenga más brote, que aparezca más lesiones. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Nada. Pues muchas gracias por la sesión. Interesante. Ahora vamos a